cantemos con gozo a nuestro Dios. Himno 321, allá sobre montes. Canta con alegría a tu Dios, canta con gozo a tu Creador, porque Él es tu Redentor. Allá sobre montes en feliz país, la ciudad divina reposando está. Nuestros pies aquí cansados subirán, la mansión eterna divisamos ya. Vamos, vamos, vamos al hogar, vamos al hogar. En sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Los antiguos profetas nos hablaron ya de las calles de oro de esa gran ciudad. Por la fe hoy la podemos contemplar, con sus muros de oro y jaspe sin igual. vamos juntos al hogar. Vamos al hogar, vamos al hogar. En sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Hermano, hermana, estarás allí. ¿Dónde? En aquella tierra tropezar no habrá. El mensaje. El mensaje santo hoy acepta fiel, y al venir el Salvador te llamará. ¿Qué te dirá el Señor? Vamos al hogar. Vamos al hogar. Vamos al hogar. En sus torres brillan con gran esplendor, ven la gloria como emana del Señor. Estaremos juntos por la eternidad, con los ángeles cantando en la ciudad. Vamos al hogar. Amén. Amén. Qué maravilloso estar en ese hogar glorioso que Cristo Jesús tiene preparado para nosotros. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad, buscad
se os abrirá. Aleluya, aleluya. Amén. Busca primero el reino de Dios. Soy yo, Señor, el que necesita orar. Soy yo, Señor, el que necesita orar. No es mi padre ni mi madre, sino yo, Señor, el que necesita orar. No es mi hermano ni mi hermana, sino yo, Señor, el que necesita orar. Hola, querido amigo y hermano. Es un privilegio saludarlo desde nuestro querido templo de la Iglesia Central en Saravena. Vamos ahí donde están a inclinar el rostro para empezar con una oración. Nuestro Dios, te agradecemos, Señor, porque en medio de esta situación en que vivimos, tenemos la libertad para adorarte, Señor, en nuestros hogares, tenemos la libertad para estudiar tu palabra y tenemos el acceso al maná espiritual. En este momento te pedimos que ilumines nuestras mentes y alumbre nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Transcurría aproximadamente el año 620 antes de Cristo. Salomón había heredado el reino de su padre David. Ejerció un reinado en el que tuvo altibajos. Luego le otorgó el reino a su hijo Roboam. Debido a malas decisiones, Salomón no pudo conservar la paz en el reino. Recordemos que Israel, el primer monarca, fue Saúl. Anteriormente, después de la muerte de Moisés, Josué fue un líder, muere el líder Josué y los israelitas tienen unos jueces que los gobiernan durante un periodo de tiempo. Pero los israelitas se cansaron de la teocracia. Los israelitas querían ser como los demás. Los israelitas querían imitar a las demás naciones. Así que le dijeron a Samuel, pídele a Jehová que nos dé un rey así como los demás tienen. Bueno, ustedes ya conocen la historia. Fue ungido Saúl. Saúl no pudo obedecer la voz de Dios, no fue fiel a ese corazón humilde, ese corazón sincero. Así que fue desechado y en su lugar reinó David, quien a pesar de sus errores, de sus infidelidades, siempre tuvo un corazón dispuesto a volver a Dios. Como dijimos al principio, Salomón fue ese representante, ese descendiente del trono de David. Pero también cometió sus errores, se mantuvo hasta el final y justo en esta época, año 600 antes de Cristo aproximadamente, Roboam se afronta a una difícil situación. Su padre muere, es un hombre joven, sin experiencia, necesita consolidar su liderazgo, necesita demostrar ante el pueblo que es un hombre que tiene carácter y temple para gobernar. Sin embargo, su padre tenía unas exigencias, unas demandas demasiado altas y por medio de los consejeros le transmiten a Roboam esas decisiones que quiere que Roboam tome. Roboam lo consulta con los consejeros ancianos de su padre, pero también lo consulta con sus amigos. Roboam no hace caso a los consejeros, a la experiencia. Roboam hace caso a sus amigos jóvenes y toma una decisión equivocada que derivó en que el reino de Israel, que hasta ese momento era uno solo, se ha dividido en dos. El reino del norte, que estaba en manos de Jeroboam, y Roboam se queda con una parte muy pequeña en Jerusalén, el reino
del sur. Y teniendo este marco contextual en nuestra mente, quiero que vayamos a el libro de Primero de Reyes, capítulo 13. Primer libro de los Reyes, capítulo 13. Vamos a estudiar todo el capítulo, sin embargo, voy a realizar algunas lecturas. En ocasiones les voy a resumir y en ocasiones vamos a profundizar. En esta época en que Jeroboam es rey, él tuvo temor de que cuando los israelitas que estaban en la parte del norte, o sea, en el reino que él gobernaba, fueran a Jerusalén a adorar, sintieran en su corazón, sintieran nostalgia, sintieran pesar, sintieran esos recuerdos bonitos cuando Israel era uno solo. Y en medio de esa nostalgia, el pueblo decidiera volverse a Roboam y que Jeroboam perdiera el reino del norte. Y con ese temor, Jeroboam dirigió al reino del norte a la idolatría, construyó lugares altos, y el pueblo pues no se estaba desplazando a Jerusalén, sino que estaba adorando en Samaria y en otros lugares. Entonces, en esa época, versículo 1 dice: por orden del Señor, un hombre de Dios llegó desde Judá a Betel cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Judá quedaba en el sur, y desde el sur Dios lo envió al norte a buscar al rey. Prácticamente en estas circunstancias ya estaba yendo a otro país, aunque eran hermanos. Aunque fueron naciones hermanas en un principio, por lo menos nosotros somos hermanos con Ecuador y somos hermanos con Venezuela, pero en estos momentos ya somos países diferentes y la libertad para transitar está restringida, está limitada. Este hombre, por mandato de Dios, fue obediente a Dios y fue a enfrentar al rey, a la autoridad. Muchas veces nosotros tenemos cierto temor de enfrentar a la autoridad de diverso tipo, civil, militar. Sentimos que es mejor evitar, pero sin embargo este profeta fue obediente y se encontró. ¿Qué mensaje tenía? El versículo 2 y el versículo 3 dice que aquel profeta profetizó contra el altar, contra la idolatría que estaba llevando a cabo Jeroboam, y le dijo: vendrán días en que del trono de Isaí, del trono de David, saldrá una persona llamada Josías y destruirá todo esto y volverá el reino. Y le dio una señal, dice el versículo 3. En aquel día, el mismo día, dio una señal diciendo: esta es la señal que el Señor habló, el altar se quebrará y la ceniza que está en él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de Dios que había clamado contra el altar de Betel, dice la Biblia que extendió la mano para hacerle daño al profeta. Extendió la mano quizás para enviar a alguno de sus soldados, dar la orden, pero en ese mismo instante el profeta tenía no solo la aprobación, sino el mandato de Dios. Y el rey estaba levantando la mano no contra un hombre, sino contra Dios mismo. Y en ese instante dice la palabra de Dios que se le secó el brazo completo y no lo podía mover. Se le secó. En ese momento Jeroboam entiende que ese es un hombre de Dios. Y ahora sí le dice: por favor, hombre de Dios, ruega a Jehová para que yo vuelva a la normalidad. Ruega a Jehová. Y seguramente le ofreció que lo dejaría ir tranquilamente. Pues el hombre de Dios, después de esa situación, intercedió ante el Señor por Jeroboam. Pero no es aquí donde yo quiero que nos detengamos. Era un profeta, era un hombre de Dios, un hombre que escuchaba la voz de Dios. Dice, tomó una decisión fatal. El rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa a comer y te daré un presente. El rey quería congraciarse con el hombre de Dios, pero el hombre de Dios respondió al rey:
aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra del Señor. No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino por donde vayas. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había ido a Betel. Qué persistencia de este hombre de Dios, qué determinación, qué obediencia. El mismo rey lo estaba invitando, lo más probable era que lo iba a premiar, le iba a dar algún gran regalo. Y si lo pensamos por un momento, tal vez el profeta diría, no, pues yo voy y le hablo de la palabra de Dios, lo llamo al arrepentimiento, le hago un llamado a dejar la rebeldía. Muchas cosas buenas pudo haber hecho aquel hombre de Dios en casa del rey, pero la palabra del Señor había sido clara. No te detengas, ni comas pan, ni recibas nada, sigue adelante y ve por otro camino distinto. A veces nosotros, cuando trabajamos en cierto sector en que necesitamos relacionarnos, es importante tener contactos para por lo menos en mi caso que trabajo como docente, hay necesidades para los niños, entonces uno quisiera ayudarlos a todos, pero no podemos de nuestra cuenta, y en esos casos se hace necesario buscar contactos que nos colaboren. Son importantes mantener las buenas relaciones. Esa era una oportunidad tremenda para el hombre de Dios, que no está aquí el nombre. Para este profeta era una oportunidad tremenda de fortalecer buenas relaciones, de tener algo a cambio, pero tuvo determinación. Haz de cuenta que tú en algún momento te encuentras con el presidente de la República y el presidente te invita a comer y quizás está dispuesto a escuchar algún pedido y tú lo dejas ir, o con el gobernador o con el alcalde. Esta región del departamento de Arauca es muy dada a que se hacen aglomeraciones cuando viene algún político. Pero en este caso, este hombre de Dios lo dejó ir a una gran personalidad. ¿Por qué? Porque quería obedecer la voz de Dios. Pero ahora aparece otra escena, versículo 11. Habitaba entonces en Betel un anciano profeta, cuyos hijos le contaron lo que el varón de Dios había hecho y dicho aquel día en Betel. Su padre le preguntó, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había vuelto el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Ellos se lo ensillaron y subió a él. Fue tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Le preguntó, ¿eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Él respondió, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa. Pero él respondió, no podré volver contigo, ni entrar en tu casa, ni comer, ni beber contigo en este lugar. La Biblia dice que había otro profeta, otro varón de Dios, que había escuchado por boca de sus hijos, de sus familiares, lo que el anterior profeta había hecho. Y le dijo a sus hijos que alistaran todo para ir tras él. Lo encontró, lo alcanzó y intentó detenerlo. ¿Saben? Es muy probable, es lo más probable, que aquel profeta que persiguió al primer profeta también hubiese escuchado que Dios le había ordenado que no se detuviera. Hubiese escuchado que se había rehusado a entrar en casa de Jeroboam. Pero ahora, por motivos que no podemos inferir fácilmente, podemos suponer que tenía curiosidad, que tal vez quería también fortalecerse. A pesar de ser profeta, necesitaba ser alimentado espiritualmente. Va y lo detiene. El profeta, hay dos profetas. El primer profeta le dice, no puedo porque el Señor me ha dicho que no me detenga. Y esto era verdad.
Pero ¿saben qué le dijo aquel segundo profeta? El anciano profeta, versículo 18, le respondió: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me habló por palabra del Señor diciendo: vuélvelo contigo a tu casa para que coma y beba algo. Dice el versículo 18 al final: pero le mintió. Le dijo mentiras. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un profeta, un hombre de Dios, diga mentiras en el nombre de Dios? ¿Cómo es eso posible? Es muy triste. ¿Saben? La Biblia lo identifica como un profeta, como un hombre, no un falso profeta. La Biblia está llena de ejemplos de personas que falsificaban y pretendían ser alguien que no era. Pero este hombre es identificado como un verdadero profeta. Lo que quiere decir que Dios hablaba por medio de él. Solo que en esta ocasión estaba mintiendo, mis queridos. Los hombres de Dios también pueden cometer errores muy graves. En un momento que tú, que yo nos separamos de Dios, podemos llegar a cometer un error lamentable. ¿Saben? Aquel primer profeta que le creyó, nosotros diríamos que no, pobrecito, estaba cansado, lo encontró justamente descansando. Lo más probable es que con hambre, quizá estaba sediento, necesitaba algún baño. Dios le había hablado en una vez y ahora supuestamente le habla por medio de otro profeta. Saben, mis queridos amigos, la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, pero hay ocasiones en que si Dios te habló, si Dios te mostró algo, tú ya no necesitas buscar más consejero. Si Dios fue claro con algo, tú no tienes que preguntarle a alguien: mira, ¿tú qué piensas? ¿Será que en este caso? ¿Será que en esta situación? Cuando Dios es claro, no hay que vacilar, no hay que ponerse. A veces nosotros nos ponemos a pensar mucho una decisión. Incluso, a veces es mejor ser persistente, incluso llegar a equivocarse, a no estar vacilando. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Qué pasa si nos pasa el tiempo y no hacemos nada? Alguien dijo que en ocasiones demasiado análisis es parálisis. Aquel hombre volvió, el versículo 20 dice: y cuando estaban a la mesa, vino palabra al profeta que lo había hecho volver, o sea, al profeta mentiroso. O sea, ya estaban en la casa, ya estaban comiendo, ya estaba descansado, y ahora el profeta que inicialmente había dicho la mentira, que nosotros podíamos, hablando eufemísticamente, decir el profeta malo. Que bueno, solo hay uno, no podemos decir que había un profeta bueno y el otro malo, no, pero lo hago para efectos lingüísticos que logremos diferenciar. Aquel profeta que le había mentido, dice, clamó al varón de Dios que había venido de Judá y le dijo: así dice el Señor, por cuanto has sido rebelde a la orden del Señor y no guardaste el mandato que el Señor tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste y bebiste donde el Señor te había prohibido comer y beber, tu cuerpo no entrará en el sepulcro de tus padres. Y cuando hubo comido y bebido, el profeta que lo había hecho volver le enalbardó un asno, y yendo por el camino, un león lo topó y lo mató, y su cuerpo quedó echado en el camino, y el asno y el león estaban junto a él. Unos hombres que pasaban vieron el cuerpo echado en el camino y el león junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron a la ciudad donde estaba el anciano profeta. Al oír el profeta que lo había vuelto del camino, dijo: este es el varón de Dios que fue rebelde al mandato del Señor, porque por eso el Señor lo entregó al león, que lo quebrantó y lo mató. Y habló a sus hijos: enalbardarme un asno, y él fue con ellos, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces el profeta tomó el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno, y el profeta vino a la ciudad a endecharlo y enterrarlo. Nuestra justicia humana nos diría que
El profeta que merecía morir era el profeta mentiroso. Pero la justicia divina nos dice que Dios no tolera la rebeldía. No podemos hablar de, tal vez no quisiera meterme en problemas en ese momento, porque no podemos hablar de categoría de pecados como, bueno, el uno mintió y el otro fue rebelde. ¿Qué es peor? Pecado es pecado. Pero cuando Dios habla, tú no puedes ser rebelde, porque llega un punto en el que puedes cometer el pecado imperdonable. La Biblia no nos dice si esta era una última oportunidad de aquel profeta. No sabemos, no podemos decir que aquel profeta solamente cometió un error en su vida. No voy a justificar el por qué y no tengo la respuesta, el por qué un profeta murió y el otro profeta fue comido por este león, asesinado por el león. El león no lo comió. Pero lo que sí quiero hacer énfasis es que cuando Dios habla, y la lección que quiero que se quede en nuestra mente, cuando Dios dice una cosa, no esperemos que la opinión de otra persona la cambie. Por más que sea, este hombre era un anciano, era veterano, mucha más experiencia. No, si Dios es claro con algo, el pastor, no puedes buscar al pastor ay pastor, aconséjeme, Dios ya te habló. No puedes buscar a una persona mayor para justificar tus deseos. Aquel profeta estaba descansando. Dios le dijo, vete, no te detengas, estaba descansando. Estaba buscando una excusa para desobedecer. ¿Será que nosotros en ocasiones buscamos excusas para desobedecer, para no ser obedientes, para ser rebeldes? Incluso el mismo profeta que lo había engañado fue utilizado por Dios después. Aquel primer profeta recibió la voz de Dios y estaba obedeciendo. No se equivocó con el rey, que era algo más tentador, pero lo hizo con una persona anciana, con otro profeta, con un par, porque no se detenía a pensar, bueno, ¿y por qué Dios no me dice a mí también? Y saben, hay que diferenciar que el segundo profeta, el profeta anciano, sí cometió un pecado, pero ese pecado estaba dirigido en primer lugar contra el otro, contra un ser humano. El profeta que desobedeció a Dios estaba pecando abiertamente contra Dios. Mis queridos amigos y hermanos, coloquémonos en las manos de Dios para que una vez que escuchemos su voz, no vacilemos. ¿Saben? La hermana Helena G. de White, comentando la experiencia de Abraham cuando se le pidió que sacrificara a su hijo, dice que Abraham tuvo dudas. Patriarcas y profetas nos cuenta que Abraham tuvo una crisis emocional y trató de confirmar, de corroborar de que Dios le hablara otra vez para ver si era así, y que Satanás le hablaba al oído, no, Dios es bueno, Dios te prometió esto no puede ser así. Y Abraham salía en las noches tratando de que Dios le volviera a hablar, pero ¿saben? Dios se quedó en silencio, porque ya había hablado. Pero Dios no se quedó en silencio todo el tiempo. Dios habló a Abraham en el momento en que él estaba obedeciendo, en el momento en que él estaba acatando su voz. A veces sentimos que Dios se queda en silencio, no nos habla, no nos responde. Pero Dios está presto para respondernos en el momento en que estamos siendo obedientes a su voz, a su mandato. Vamos a terminar colocándonos en las manos de Dios. Allí donde están, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro y oremos. Querido Dios, te agradecemos porque tu palabra, Señor, contiene lecciones, enseñanzas
para nuestra instrucción, para que podamos forjar un carácter. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser obedientes, a seguir tu voz, a no ser rebeldes, a no buscar excusas, Señor, para desobedecerte. Danos, Señor, discernimiento y sabiduría para poder entender cuál es tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Habla tu Dios de mañana, háblale al mediodía, habla tu Dios en la noche y dale tu corazón. Oye a tu Dios de mañana, óyele al mediodía, oye a tu Dios en la noche y dale tu corazón. Venga el Señor de mañana, venga en el mediodía, venga el Señor en la noche, prepara